cuando el licenciado Javier Robles, el abogado de mi propia hermana, dijo esas palabras frente a toda la familia durante la lectura del testamento de nuestro padre, sentí que el mundo se me venía abajo. Él estaba allí, con su traje carísimo y lentes dorados, apuntándome con el dedo como si yo fuera basura. Y Fátima, mi hermana, estaba a su lado, sonriendo, como si finalmente hubiera logrado ponerme en mi lugar. Pero ellos no sabían. No tenían ni la menor idea de quién era yo realmente. No olviden suscribirse al canal y comentar de dónde nos están viendo. Déjenme retroceder en el tiempo para contarles cómo llegué a ese momento de total humillación. Todo comenzó hace 7 meses, cuando mi padre falleció. Éramos solo nosotras dos, yo y mi hermana Fátima, 3 años menor que yo. Durante toda nuestra vida, ella siempre fue la favorita, la bonita, la que se casó bien. Yo era la solterona, la que nunca tuvo éxito en la vida. Al menos, así es como nuestra familia me veía. Fátima se casó con un empresario, vivía en una casa de 300 metros cuadrados en la mejor zona de la Ciudad de México, tenía 2 autos en la cochera y una vida que parecía de revista. Mientras tanto, yo vivía en un departamento de 2 habitaciones, andaba en transporte público y, para colmo, estaba desempleada desde hace 5 meses. O al menos eso creían todos. En el funeral de mi padre, ya se notaba que algo estaba diferente. Fátima apenas me habló, solo un hola, seco y miradas de reojo. Cuando su abogado apareció en el velorio, me pareció extraño. El licenciado Javier Robles, un hombre de 50 años, con cabello gris y perfectamente peinado, siempre impecable. Se me acercó con esa sonrisa falsa de alguien que está tramando algo. Siento mucho tu pérdida, Renata, me dijo, pero sus ojos estaban calculando algo. Tu hermana me contrató para encargarme de todos los trámites legales. No te preocupes por nada. Lo haré todo fácil para ustedes dos. Me pregunto si debía haber sospechado en ese momento. Debí haberme dado cuenta de que cuando alguien dice que va a facilitar las cosas, generalmente está planeando facilitarlas solo para sí mismo. Pero yo estaba destrozada por la muerte de mi padre y no podía pensar con claridad. Las primeras semanas después del funeral fueron un borrón de dolor y nostalgia. Mi padre siempre fue mi refugio. Incluso cuando todos me veían como la hija que no tuvo éxito, él siempre creyó en mí, siempre me decía, Renata, tienes una fuerza que nadie ve. Un día van a entender quién eres en realidad. Durante ese periodo, el licenciado Robles me llamaba constantemente, siempre con la misma conversación. Renata, no te preocupes por el papeleo. Déjame todo a mí. Estás demasiado afectada para lidiar con esas cosas burocráticas. Y yo, en mi ingenuidad y dolor, lo dejé encargarse de todo. Fue solo cuando me citó para firmar unos documentos de rutina que empecé a sospechar. Su oficina era uno de esos lugares que imponen respeto, muebles de madera oscura, títulos enmarcados, estantes llenos de códigos legales. Me sentó en una silla frente a su escritorio y empezó a pasarme papel tras papel. Firma aquí, aquí y aquí, me decía rápidamente, como si fueran cosas sin importancia. Son solo formalidades para acelerar el proceso. Pero yo no era tan ingenua como parecía. Empecé a leer los documentos y me di cuenta de que algo andaba muy mal. Había renuncias de derechos, transferencias de bienes, cosas que no tenían el menor sentido. Cuando le pregunté, se puso nervioso. Renata, tú no entiendes de estas cosas legales. Tu hermana ya firmó todo. Es mejor que confíes en quien sí sabe. Fue en ese momento que todo encajó en mi cabeza. Estaban tramando algo en mi contra. Yo no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Salí de esa oficina sin firmar nada y empecé a investigar por mi cuenta. Descubrí que mi padre había dejado un patrimonio considerable, la casa donde crecimos, un terreno en un pueblo al interior, algunas inversiones financieras y el pequeño taller de mecánica que tenía. Según el testamento, todo debía ser dividido por igual entre Fátima y yo. Pero cuando llamé a mi hermana para hablar sobre la división de los bienes, ella fue fría como el hielo. Renata, el licenciado Robles se está encargando de todo. No necesitas meterte en eso. Además, ni siquiera tienes las condiciones para mantener los bienes de papá. Lo mejor es dejarlo todo en mis manos. ¿En tus manos? Eso me enfureció. Pero en lugar de explotar,
hice algo que ella no esperaba. Me quedé callada. Fue en ese preciso momento que algo cambió dentro de mí. Una frialdad, una determinación que nunca había sentido antes se apoderó de mi ser. Decidí que se arrepentirían, pero de la forma en que menos lo esperaban. Comencé a hacer algo que nadie se imaginaría. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y salía de casa. Oficialmente, estaba buscando trabajo y haciendo algunos trabajos ocasionales para sobrevivir, pero la verdad era muy diferente. Estaba poniendo en práctica algo que había planeado por años, algo que mantenía en secreto absoluto. Mi familia. No tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando me preguntaban cómo pagaba mis cuentas, daba respuestas vagas. Haciendo algunos trabajitos por aquí y por allá, o una amiga me está ayudando. Ellos aceptaban esas explicaciones porque encajaban perfectamente con la imagen que tenían de mí, la pobre que vivía de favores. Mientras tanto, el licenciado Robles intensificó la presión, empezó a llamarme todos los días, a veces más de una vez, siempre insistiendo para que firmara los documentos. Su voz se volvía cada vez más amenazadora. Renata, estás complicando las cosas para todos. Tu hermana está preocupada por ti. ¿No es mejor resolver esto de una vez por todas y tener paz? Pero yo ya había tomado mi decisión. Cada vez que él llamaba, yo era educada, pero firme. Licenciado Robles, necesito más tiempo para analizar todo. ¿Puede tener paciencia? La gente empezó a notar algo diferente en mí, pero no sabían exactamente qué era. En la superficie, yo seguía siendo la misma Renata de siempre, pero había una nueva seguridad en mi mirada, una postura más erguida, una confianza silenciosa que no estaba allí antes. Mi vecina, la señora Celia, comentó: Renata, tienes una cara diferente, no sé, como más fuerte. ¿Ya tienes novio? Yo solo sonreía y evadía la conversación, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Hace 3 meses y unos días, el licenciado Robles perdió la paciencia por completo. Me citó para una reunión en su oficina y me dijo que era urgente y definitiva. Cuando llegué, descubrí que no sería una conversación entre nosotros dos. Fátima estaba allí, sentada en un sillón de cuero con cara de pocos amigos. Renata, me dijo antes de que me sentara. Esto ya pasó de todos los límites. Estás siendo egoísta e irresponsable. Papá no hubiera querido que causaras todo este lío. El licenciado Robles tomó el control de la conversación con esa arrogancia típica de quien cree que es superior a los demás. Renata, seré directo contigo. Tu situación financiera es insostenible. No tienes un empleo fijo, vives de alquiler. Ni siquiera tienes coche. ¿Cómo vas a mantener una casa, un terreno, lidiar con los impuestos y el mantenimiento? Tu hermana, en cambio, tiene la estructura para encargarse de todo. Abrió una carpeta llena de documentos y empezó a hablar en un lenguaje legal complicado, intentando confundirme, pero el resumen era simple. Querían que yo renunciara a mi parte de la herencia a cambio de una cantidad insignificante, una especie de ayuda, para que me recuperara. Es la decisión más sensata, concluyó, pasándome los papeles. Recibes el dinero hoy y te liberas de todas las responsabilidades. Tu hermana se queda con los bienes y se encarga de todo. Tomé los documentos y empecé a leerlos con calma. Ofrecían 15,000 pesos por mi parte de una herencia que valía al menos 300,000. Era un insulto descarado. ¿15,000 pesos? Pregunté con la voz más inocente que pude. No parece mucho. Fue entonces que el licenciado Robles mostró su verdadera cara. Se levantó de la silla, golpeó la mano en la mesa y soltó esas palabras que resuenan en mi cabeza hasta hoy. Renata, dejémonos de juegos. No tienes nada, ni dónde caerte muerta. Estás desempleada desde hace meses. Vives en un departamento miserable, andas en transporte público como una indigente. ¿Qué opción tienes? ¿Es esto o nada? Fátima. Se rió. Realmente se rió de la humillación de su propia hermana. Renata, acéptalo. El licenciado Robles está siendo generoso. Sabes que no tienes las condiciones para encargarte de la herencia de papá. Ellos creían que me habían acorralado. Creían que saldría de allí derrotada con la cola entre las patas, firmando cualquier cosa que me pusieran enfrente. Pero cuando la verdad salió a la luz,
nadie lo podía creer. Respiré hondo, guardé los documentos en mi bolso y me levanté lentamente. Miré al licenciado Robles a los ojos y hablé con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Licenciado, usted tiene razón en una cosa. Realmente ando en transporte público. ¿Sabe por qué? Porque todo el dinero que tenía lo invertí en algo mucho más valioso que un coche. Lo invertí en mi futuro. Saqué una cartera de cuero de mi bolso y mostré el documento que estaba adentro. Era mi nueva credencial de identificación, con el escudo de la República. Mi nombre es Renata López y soy agente de la Policía Federal de Investigaciones, aprobada en primer lugar en el último examen de oposición. El silencio en la oficina fue ensordecedor. El licenciado Robles se puso pálido como un papel. Fátima abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Durante estos 5 meses que ustedes creyeron que estaba desempleada, estuve en el curso de formación. En la Academia de Policía. 5 meses intensivos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Por eso me levantaba a las 5 todos los días. Por eso no tenía tiempo para andar detrás de un abogado. Saqué mi celular y les mostré la foto de mi nombramiento en el diario oficial. Fui nombrada hace una semana. Empiezo la próxima semana en la unidad especializada en crímenes financieros. La reacción de mi familia fue aún más satisfactoria de lo que esperaba. Fátima estaba en shock total, mirándome como si fuera un fantasma. El licenciado Robles comenzó a balbucear, intentando retractarse de lo que había dicho. Renata, nosotros no sabíamos. Por supuesto que esto lo cambia todo. Pero yo aún no había terminado. Lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Licenciado Robles, dije con esa calma helada. Usted acaba de intentar coaccionarme para firmar documentos fraudulentos, ofreciendo una cantidad insignificante por bienes que valen 20 veces más. ¿Sabe cómo se llama eso? Fraude. Él intentó defenderse. No, usted lo entendió mal. Era solo una propuesta. Y hay más, continué, sacando mi grabadora digital que estaba encendida en el bolsillo de mi chaqueta. Tengo toda nuestra conversación grabada, sus amenazas, su intento de coacción, todo documentado. El licenciado Robles se desplomó en la silla. Fátima finalmente logró hablar, pero solo para balbucear. Renata, tú no puedes. Somos hermanas. Somos hermanas, sí. Y por eso mismo les voy a dar una oportunidad. Una única oportunidad. Tomé los documentos fraudulentos que querían que firmara y los rasgué lentamente, pedazo por pedazo, dejando que los fragmentos cayeran sobre la costosa mesa de madera del licenciado Robles. Tienen 48 horas para proveer la división correcta de la herencia de nuestro padre. 50% para mí, 50% para ti, Fátima, exactamente como dice el testamento. Miré directamente al licenciado Robles. ¿Y usted se encargará de todos los documentos correctos? Sin costo adicional, como una forma de, digamos, reparar su error de evaluación sobre mi persona. Él asintió desesperadamente con la cabeza. De lo contrario, dije, guardando la grabadora en mi bolso. La próxima semana, el martes, presento una denuncia policial por intento de fraude y coacción y me encargo personalmente de la investigación. Salí de esa oficina caminando como una reina. Podía sentir la mirada de ambos en mi espalda, aún intentando procesar lo que acababa de suceder. La pobre Renata, sin donde caerse muerta, se había revelado como una agente de la Policía Federal. La ironía era deliciosa. En el ascensor, miré mi reflejo en el espejo y sonreí. Por primera vez en meses, me reconocí por completo. Allí estaba la mujer que mi padre siempre vio en mí. La mujer que yo siempre supe que era por dentro, pero que nunca había tenido el valor de mostrar al mundo. En los 2 días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Era el licenciado Robles, siempre con la voz más educada y respetuosa del mundo, informándome sobre el progreso de los documentos. Doctora Renata, él siempre comenzaba ahora. Doctora. Qué interesante cómo la gente cambia el trato cuando descubre quién eres en realidad. Fátima también me llamó varias veces. Al principio, intentó hacerse la víctima. Renata, yo no sabía que el licenciado Robles te iba a hablar de esa manera.
Pero a mí no me interesaban las excusas. Fátima, le dije en su tercera llamada. Estabas allí. Te reíste cuando él me humilló. Pensaste que estabas ganando una herencia completa a costa de tu propia hermana. No intentes ahora hacértela inocente. Ella cambió de estrategia. Pero Renata, ¿por qué no nos dijiste que habías pasado el examen? Pude haberlo celebrado contigo. ¿Celebrado? Me reí amargamente. Fátima, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me invitaste a comer o a tomar un café? Solo apareces cuando necesitas algo o cuando quieres sentirte superior a mí. Fue difícil decir eso, pero era la verdad. Nuestra relación se había deteriorado a lo largo de los años y ella nunca había hecho el menor esfuerzo por mantener nuestro vínculo de hermanas. El martes, yo estaba en mi nueva oficina, usando mi primer uniforme oficial, cuando el licenciado Robles apareció con todos los documentos correctos. Estaba irreconocible, humilde, respetuoso, casi arrastrándose. Doctora Renata, me dijo, poniendo una carpeta en mi escritorio. Aquí están todos los documentos de la división de la herencia. 50% para cada hermana, exactamente como lo pide. El testamento. No hay ningún costo adicional. Analicé cada papel con cuidado. Todo estaba en orden, sin trampas, sin letras pequeñas. Perfecto, le dije, firmando los documentos. Fue un placer hacer negocios con usted, licenciado Robles. Él salió de mi oficina caminando como un perro con la cola entre las patas. Mis nuevos compañeros de trabajo tenían curiosidad por saber quién era ese abogado tan humilde que me había buscado. Pero yo solo sonreí y les dije que eran asuntos personales que se estaban resolviendo. La noticia de mi aprobación se esparció por la familia como fuego en paja seca. De repente, parientes que apenas me hablaban comenzaron a aparecer, queriendo renovar el contacto. La tía Marcela, que siempre me trataba con condescendencia, me llamó toda melosa. Renata, querida, qué orgullo, una agente en la familia. Mi prima Carla, que siempre se jactaba de que le iba mejor en la vida que a mí, publicó en Facebook: felicidades a mi prima Renata, nuestra nueva agente de la Policía Federal. Siempre supimos que era especial. ¿Siempre lo supieron? Me reí sola al leer eso. ¿Dónde estaban cuando yo necesitaba apoyo moral? ¿Cuándo estaba estudiando como loca para pasar el examen? Pero lo dejé pasar. Personas así ni siquiera merecen el esfuerzo de una respuesta. Lo más interesante fue observar el cambio en el comportamiento de la gente en general, en el supermercado, en el banco, en cualquier lugar donde me identificaba como agente. El trato era completamente diferente. De repente, me había convertido en una persona importante, digna de respeto. Pero, ¿saben qué fue lo que más me hizo feliz? Fue cuando recibí una invitación inesperada. La directora de la escuela donde estudié la preparatoria me llamó personalmente para preguntarme si me gustaría dar una conferencia a los alumnos del último año sobre la persistencia y la realización de los sueños. Renata, me dijo, tu historia es inspiradora, una mujer que nunca se rindió a pesar de las dificultades financieras, a pesar de ser subestimada. Los jóvenes necesitan escuchar historias como la tuya. Acepté de inmediato, el día de la conferencia. Estaba nerviosa como nunca antes lo había estado, ni siquiera el día del examen. Pero cuando vi esos rostros jóvenes, llenos de sueños y miedos, supe exactamente qué decir. Conté mi historia sin esconder los momentos difíciles, sin romantizar la lucha. Hablé de los días en que me acostaba estudiando y me levantaba estudiando, de las veces que quise rendirme cuando veía que se me acababa el dinero y las cuentas se acumulaban. Sobre la soledad de luchar por un sueño en el que nadie a mi alrededor creía. Van a escuchar a mucha gente decirles que no pueden, que sus sueños son demasiado grandes, que no tienen la estructura para esto o aquello. Y tal vez algunas de esas personas sean su propia familia, dije, pensando en Fátima y en todo mi viaje. Pero yo estoy aquí para decirles, no los escuchen. El único límite real que existe es el que se ponen ustedes mismos. Pasé 35 años de mi vida siendo vista como la que no tuvo éxito. Hoy, a mis 36 años, soy agente de la policía, tengo mi independencia financiera y, lo más importante, tengo mi propio respeto. Al final de la conferencia, una chica de unos 17 años se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Doctora Renata, me dijo,
mi familia siempre me ha desanimado a hacer exámenes de oposición porque dicen que es muy difícil, que personas como nosotras no lo logran. Después de escuchar tu historia, lo voy a intentar. Eso me conmovió. Más que cualquier reconocimiento oficial. Saber que mi experiencia podía inspirar a otras personas a no rendirse fue el premio más valioso que pude recibir. Hoy, 7 meses después de ese día humillante en la oficina del licenciado Robles, mi vida ha cambiado por completo. Ahora tengo mi propio departamento, comprado con parte de la herencia de mi padre. No es un palacio como el de Fátima, pero es mío, pagado, sin deberle nada a nadie. Mi trabajo en la unidad es desafiante y gratificante. Cada día me levanto sabiendo que voy a hacer una diferencia en la vida de alguien, que voy a luchar por la justicia, que voy a usar mi posición para proteger a quienes lo necesitan. Es exactamente lo que siempre quise hacer en la vida, incluso cuando no sabía exactamente cómo. ¿Y Fátima? Bueno, nuestra relación ha mejorado, pero aún está lejos de ser ideal. Ella se esfuerza más por mantenerse en contacto, me invita a comer de vez en cuando, me pregunta cómo va el trabajo, pero todavía percibo esa pizca de envidia cuando me ve bien, independiente y realizada profesionalmente. El licenciado Robles nunca más se cruzó en mi camino y, sinceramente, espero que siga así. Pero si algún día nos encontramos, sé que me saludará con todo el respeto del mundo. No por miedo a lo que yo pueda hacerle, sino porque ahora sabe quién soy. La mayor lección que aprendí de todo esto es que nunca debemos permitir que otras personas definan nuestro valor o nuestro potencial. Durante años, dejé que mi familia me viera como la pobrecita, la que necesitaba ayuda, la que no iba a tener éxito en la vida. Y por un tiempo, yo misma empecé a creer en esa versión de mí. Pero mi padre siempre me dijo algo que nunca olvidé. Renata, tienes una fuerza que nadie ve. Un día van a entender quién eres en realidad. Él tenía razón. Solo me tomó un poco más de tiempo para entenderlo por mí misma y mostrárselo al mundo. Hoy, cuando me levanto por la mañana y me pongo mi uniforme de agente, cuando entro en mi oficina y veo mi nombre en la puerta, cuando firmo documentos oficiales, recuerdo esas palabras terribles: ella no tiene nada, ni dónde caerse muerta. Y sonrío, porque ahora todos saben que tengo mucho más que un lugar donde caerme muerta. Tengo un propósito, dignidad, independencia y sobre todo, tengo la satisfacción de saber que nunca me rendí, incluso cuando todos los demás ya lo habían hecho. La venganza más elegante que existe no es destruir a quienes te subestiman, es volverte tan grande, tan respetable, tan exitosa, que esas personas no tengan más remedio que reconocer tu valor. Es hacer que se acuerden para siempre del día en que te juzgaron mal y se den cuenta de lo equivocados que estaban. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó esta historia, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan sus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la lista de reproducción que se muestra ahora.